Eclesiastés 9, del 11 al 18. Dice así Salomón, quien escribió este libro: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. También vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad, y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey, y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: mejor es la sabiduría que la fuerza, porque la ciencia del pobre aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. ¿Qué habrá querido decir nuestro Señor Jesús cuando dijo que si no os hacéis como niños no podéis entrar en el reino de los cielos? ¿Qué será eso? Cuando dice: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Qué tienen los niños que no tenemos nosotros, que los hace aptos para ir al reino de los cielos? ¿A qué? Obviamente no se está refiriendo Jesús que todos los niños van al cielo, por ser niños nada más. Pero seguramente está señalando alguna cualidad que tiene un niño que nosotros las perdemos cuando ya no somos niños, que hace una persona apta para el reino de los cielos. ¿Cuál será? Bueno, los eruditos han investigado eso y se rascan la cabeza tratando de pensar en a qué se habrá referido. Algunos dicen, bueno, la humildad. Yo me pregunto, ¿realmente los niños son humildes? ¿Son todos los niños humildes? Yo tengo hijos y podría decir que no. Yo fui niño y yo les digo que no, aseguro que no. Para nada. A veces los que tenemos varios hijos sabemos de las peleas que hay en casa porque no son humildes nuestros hijos. ¿A qué se refiere entonces? Es muy interesante, son especulaciones, pero algo que decidamos que es tiene que coincidir con el resto que la Biblia dice. Y es probable que sea la dependencia. Los niños no son autosuficientes. Los niños necesitan de sus padres. No puede ni un niño irse a vivir solo, necesita a su papá. Es interesante cuando usted se encuentra, no sé, en un club, en la calle con alguien, y usted le pregunta: hola, ¿cómo le va? ¿Quién es usted? La persona, aparte de decir su nombre, va a decir: yo soy abogado, yo soy, no sé, yo hago tal. Te va a explicar qué es lo que hace esa persona, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy el zapatero de acá a la vuelta, yo soy fulano, yo soy mengano. Y explica por lo general lo que hace. Porque a las personas grandes, nuestro sentido de identidad viene de lo que hacemos, de nuestros logros. Si vos te encontrás con un niño y le preguntás: ¿quién sos vos? Te va a decir: yo soy el hijo de fulano o de mengano, o yo soy la hija de fulano y de mengano. Interesante, un niño, la identidad de un niño no tiene tanto que ver con lo que él hace o que le ha logrado o que no ha logrado nada, sino de quién depende. Interesante, ¿verdad? Y asombrosamente, hoy es el Día del Niño, pero asombrosamente ese es el tema de Salomón acá. Salomón se ha propuesto ya, hace 2 capítulos, demoler la autosuficiencia del ser humano, mostrar que el ser humano no puede hacer nada por sí mismo, no puede. Ahora va a hablar de la sabiduría en esta parte. Nosotros, por nuestros propios esfuerzos, por nuestra sabiduría, no logramos encontrarle la vuelta a la vida y necesitamos, conclusión por ahora implícita, pero va a llegar al último capítulo del libro, nos va a llevar lentamente, pero a reconocer que necesitamos a Dios. Si no dependemos de Dios, estamos fritos. Y de alguna manera eso es lo que quiso decir Jesús.
Una persona que no se dé cuenta que no puede solo, no puede ser salvo. Es imposible. Una persona que se crea que él puede o que ella puede, no puede ir al reino de los cielos. La única forma de ir al reino de los cielos es cuando somos pobres en espíritu, dice la Biblia. Eso significa, pobre, la palabra pobre ahí es Mateo 5, una persona que es un mendigo espiritual. O sea que no tiene nada. Si alguien no lo ayuda, no puede hacer nada. Y ese es el punto que cada uno de nosotros debe llegar en algún momento de su vida para poder entrar al reino de los cielos. Dios de alguna manera en su amor nos va llevando a cada uno a ese punto, por distintas formas. Algún quebranto emocional, sentimental, algún tema financiero, no sé. Pero de alguna manera, si nosotros algún día vamos a ser salvos, cada uno de ustedes y yo, en algún momento de nuestra vida tenemos que rendirnos ante el Señor, ante la evidencia de que no podemos. Y tenemos que clamar al Señor pidiendo, por favor, Señor, ayúdame. Yo no puedo, solo no puedo. Eso es lo que cantábamos. No sé si dan cuenta ustedes, antes de entrar al sermón, tratamos de organizar todas las cosas apuntando a un punto. Hoy vamos a hablar de eso, la ridiculez o la bancarrota de nuestra autosuficiencia y la necesidad que tenemos de la ayuda de afuera, de Dios. Y eso es lo que cantábamos hoy, todo el tiempo, la gracia de Dios. Cuando en sus propios méritos se fiaba, nunca mi pecho con amor latía. Cuando yo confiaba en mí mismo, era una miserable, hasta que un día me di cuenta que necesitaba confiar en Dios. Y Salomón nos va a presentar acá, capítulo 9, verso 11, que la vida realmente, nuestra vida, la vida de cada ser humano es imprevisible. Por más que uno planee y se organice y se prepare toda su vida, hay cosas que no podemos prever, se nos escapan de nuestra habilidad de pensar y de planear y de prepararnos. La vida es imprevisible y ante esa imprevisibilidad de la vida, la sabiduría humana se queda corta, tiene muchos límites, aunque es muy buena, pero aún así no nos alcanza. Por eso comienza Salomón de alguna manera describiendo por medio de 5 ironías, cosas que son contrarias a lo que cualquiera pensaría, que la vida se escapa, por decir así, a nuestras capacidades, a las mejores capacidades de un ser humano. Y comienza diciendo el verso 11, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera. Lo contrario a lo que sería sensato de nuestra parte. Una persona, cuanto más ligera es, va a ganar. No siempre necesariamente. Ni la guerra es de los fuertes. No siempre gana el más fuerte. Ni aún de los sabios es el pan. No siempre el más sabio es el más rico o el que tiene todo lo necesario. No necesariamente. Ni de los prudentes las riquezas. Ni de los elocuentes el favor. La vida es imprevisible, eso es lo que está diciendo Salomón. Y está enfatizando, poniendo los negativos en nuestra Biblia, la segunda línea dice, ni la guerra de los fuertes. En el original dice, ni de los fuertes la guerra. En cada una de estas líneas, de estos 5 ironías, está enfatizando exactamente la incapacidad nuestra. Ni de los ligeros, ni de los fuertes, ni de los sabios, ni de los prudentes, ni de los elocuentes. No siempre las cosas salen como pensamos que van a salir. Así es. Y no está diciendo algo teórico, digamos así, o una suposición. Dice que él lo vio, él lo experimentó, él sabe de lo que está hablando. Él está hablando, es una experiencia no solo personal de Salomón, que fue uno de los hombres más ricos que jamás existió, o sea, con más poder, más sabio según la Biblia que jamás existió. Y aún así el hombre experimentó un montón de fracaso en la vida y de frustraciones. Él sabe lo que está diciendo. Pero también es la experiencia universal de cada ser humano. Todos sabemos que es así. Todos sabemos. Y podríamos empezar a contar historias de momentos en que ha sido así. Que no siempre gana el más rápido, que no siempre triunfa el más fuerte. En la Biblia está lleno de historias así. O sea, David y Goliat, por ejemplo, clarísimo. Goliat era por lejos mucho más fuerte que David, pero David ganó. No siempre es así. No siempre contratan a la persona más capacitada. No siempre gana el equipo mejor preparado o más habilidoso. No siempre vence el más poderoso. No siempre haya a favor la persona más inteligente o más capacitada. No siempre. Hay otros factores que se escapan a nuestro control.
Es interesante, hice una búsqueda porque es notorio para todos nosotros que en el fútbol está lleno de supersticiones. Y puse en internet, supersticiones en el fútbol, y no lo podía creer las cosas que hace la gente, no solo en Argentina. Nosotros, acá es famoso un hombre llamado Bilardo por las cosas que hacía él. Antes de cada partido repetía ciertos ritos para supuestamente ganar gracias a eso. En todas partes del mundo hacen eso. Cosas increíbles. Como por ejemplo, y la más absurda de todas, Goicoechea parece ser, aquella vez que fue un héroe que atajó varios penales en Italia, parece que tenía ganas de ir al baño. Y como no pudo, todos los jugadores se encerraron en el círculo del medio, como que si estuvieran, no sé, ahí arengándose, y fue para cubrirlo a él para que haga pis en el medio de la cancha. A partir de ese momento, cada vez que iba a jugar un partido o que iba a atajar penales, siempre lo encerraron y cada vez hizo pis en cada cancha que estuvo para tratar de atajar los penales. Increíble, pensando que de esa manera iban a ayudar a la suerte, porque este es el punto que dice Salomón, y esto solo lo menciono como una evidencia que todo el mundo sabe que es así, que hay cosas que escapan a nuestro control, y las personas entonces tratan de ver de dónde depende, cuál es el factor. Y ese factor que escapa a nuestro control, la gente le atribuye a fuerzas sobrenaturales, sobrehumanas, no sé. Y entonces recurren a todas estas cosas. Ojalá fuera solo estas tonteras, de entrar con el pie derecho, de no pisar la línea de cal, de tocarle la cabeza al pelado del equipo, o lo que sea. Porque son esas cosas que hacen, y cosas más. Ojalá fuera eso, usar ropa interior de cierto color, etcétera. Pero no. Se extiende a mucho más, se extiende a magia negra, al espiritismo, a todo tipo de supersticiones, que la gente cree que de esa manera le va a ayudar de alguna forma a controlar los imprevisibles que hay en la vida, que está lleno. Los políticos, sabemos todos, ellos se vuelven de alguna manera paranoicos, obsesivos, con que saben que no depende de toda la habilidad de ellos, que se les escapa un montón de factores. Entonces practican muchos de ellos ciertas cosas también. Y acá en Argentina famoso, el brujo famoso López Rega. ¿Qué hacía ese brujo en el gobierno? Bueno, otra vez, ayudar de alguna manera supuestamente a controlar esas fuerzas mágicas o sobrenaturales que hacen que una persona tenga éxito en la vida o fracase. Qué bárbaro, ¿no? Adivinación, astrología, cartomancia, curanderismo, espiritismo, el Feng Shui, conocen ustedes. Personas que creen que según la orientación que ponen los muebles en su casa, la cama para este lado, eso le va a afectar la manera que vive. La magia, el tarot, etcétera, etcétera. Lleno de cosas así. Otra vez, todo evidencias de que los seres humanos por siempre se han dado cuenta que no todo depende de uno. Yo me entreno, me preparo, me esfuerzo, estudio, hago lo que sea, y no necesariamente automáticamente me va a ir bien en lo que sea que esté haciendo. No. Le dan el trabajo al otro. ¿Por qué? Nadie sabe por qué. Las ironías estas que pone Salomón acá están puestas para enfatizar el mismo resultado, en definitiva. Y el resultado es ese, que por más que uno lo intente, se le va a escapar algo. Y lo que de alguna manera implica Salomón acá es que los seres humanos, ni uno tiene control de los imprevistos. El único que lo tiene es Dios. Y esto es lo que está tratando de hacernos ver Salomón. Y ya lo ha mencionado antes y lo va a volver a mencionar a medida que va terminando el libro. De que lo más sensato que puede hacer un ser humano no es recurrir a todas estas supersticiones tontas, sino depender de Dios. Ese es el punto. Necesitamos depender de Dios. Porque Él sí puede, y la Biblia es claro, darnos todo lo que acá dice que no lo podemos conseguir nosotros. Sí, la victoria, el éxito, el pan, dice acá, el trabajo, la sabiduría, la riqueza, el favor y todas las cosas buenas. Él es el único que nos puede dar eso, y no nosotros por más que nos esforcemos. Leímos el Salmo 33 recién, ahí dice eso, claramente, hermoso, de una forma hermosa. No es
por juntar un montón de caballos y un montón de armas que uno va a ganar la batalla. Es de Dios la batalla. Y la Biblia lo dice una y otra vez. En 1 Samuel dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. Lo mismo dice el Salmo 33 que leímos: el rey no se salva por la multitud de su ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Y inmediatamente el verso siguiente, 33:18, nos anima a descansar en Dios y apoyarnos en Él, porque Él es el que nos da la victoria. Lo mismo dice hablando en Romanos capítulo 9, hablando de encontrar favor de parte de Dios, que Dios nos mire con agrado. Dice Romanos: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende de mí. No depende de mí. Las cosas más insignificantes de la vida, en algún punto, tampoco dependen de mí. Dice acá, en Eclesiastés 9:11, después que da todas estas 5 ironías, dice: sino que, hay contraste, no depende de mí, sino que dice: tiempo y ocasión acontecen a todos. Tiempo y ocasión acontecen a todos. La palabra tiempo es la palabra sencilla para momentos, et en hebreo, y la palabra ocasión tiene que ver con oportunidad. Lamentablemente algunas versiones de la Biblia traducen como suerte. No es correcto, no significa esta palabra suerte. Tiempo y suerte acontecen a todos, nada que ver con la suerte, lo que está diciendo acá. La palabra es pegá en hebreo y tiene que ver, se usa solamente 2 veces en la Biblia, tiene que ver con acontecimiento, algo que ocurre, ¿sí? En otro pasaje de la Biblia, en el otro lugar donde se usa, dice así, noten: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios, dice Salomón, justo antes de agarrar el reinado, después que murió David. Ni hay adversarios, ni mal que temer, ni mal que temer. Y ahí está la palabra esa, segá. En otra versión lo traduce ni calamidad, pero la verdad es que esa palabra ahí en el original está con el adjetivo mal. O sea, no hay mal, no ocurre nada malo, no hay accidentes, podría ser, no hay malos acontecimientos. Eso es lo que está diciendo Salomón. Y lo que está diciendo acá Salomón de nuevo es que a todas las personas nos suceden ciertos momentos, ocasiones, y podríamos decir acá, porque el contexto es negativo, accidentes. Ese es el punto. Por más que yo me prepare, a todos nos suceden cosas imprevistas. Accidentes. Lolo Jones, una atleta cristiana, en la Olimpiada de Pekín era la favorita, ya había roto todos los récords mundiales, era la más veloz de todas las corredoras, en 100 metros vallas, salió séptima. Tuvo un accidente, se llevó por delante la anteúltima valla y salió séptima. Y es una ilustración, pero el punto es este: hay cosas que no podemos prever, se nos escapan y suceden. Y dice que acá a todos nos pasa eso, porque tiempo y ocasión, o accidentes, momentos y accidentes, nos suceden a todos, cosas imprevistas. Y el contexto digo que es negativo por lo que sigue, noten el verso 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. O sea, por más que lo trate de anticipar, no lo conozco, no sé lo que se me va a venir y algo se me va a escapar. No conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en lazo, ¿ven el contexto negativo? Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo. Y acá no es necesariamente la muerte, aunque está incluida la muerte, sino en general cualquier cosa que sea una calamidad, un accidente, un desastre, algo que nos suceda que no lo habíamos previsto. Nos pasa a todos. De alguna u otra manera algo va a pasar que no habíamos pensado. Cuando cae, dice acá, de repente sobre ellos, de manera imprevista, ahí se nos viene. De la misma manera que un pez que va nadando y ni sabe que hay una red puesta adelante, si supiera, daría la vuelta.
De la misma manera que un pájaro va volando y no sabe que hay preparada una trampa para agarrarlo, de la misma manera nosotros no sabemos las circunstancias que están a punto de caer sobre nosotros, de repente, no lo sabemos. Nunca los problemas vienen en un buen tiempo, nunca la muerte llega tampoco en el mejor momento, jamás. Siempre caen de repente cuando no lo queremos, cuando no lo esperamos. Un hombre vivió toda la vida ahorrando, prohibiéndose placeres, mezquinando su dinero, negándose a disfrutar de la vida, pensando que un día por fin se iba a retirar y iba a disfrutar de todo. Y Jesús le dijo: necio, esta noche vienen a buscar tu alma, ¿y de quién será todo esto que amorralaste? Lucas 12. Un rey sale a la batalla disfrazado como si fuera una persona común y corriente, de manera de evitar que el ejército contrario lo identifique y busque matarlo, porque esa era la idea cuando se peleaba en aquella época. Y entonces el hombre se disfraza como si fuera el ayudante de otro. Y dice ahí en el libro de Reyes, en Crónicas, que un hombre tira una flecha, no sé, un adolescente, me imagino yo, aburrido, se tira una flecha, dice, como a la aventura, para pavear, porque ni siquiera, no sé, la tiró, dice. Y esa flecha cayó justo en el pecho del rey. Y lo mató, el rey Acab. Segunda Crónicas 18, versos 33 y 34. Y así podríamos mencionar con la Biblia montones de situaciones, donde de repente cae la maldad o cae la desgracia sobre una persona que estaba pensando exactamente de manera contraria. Siempre en nuestra vida hay algo que vamos a dejar incompleto, algo va a estar ausente, algo va a estar perdido, o algo nunca lo vamos a poder comenzar. De alguna forma o de otra, aún la muerte va a caer de manera que no pensamos sobre nosotros. Al meditar en esto, la imprevisibilidad de la vida, el apóstol Pablo es motivado a abrazar la gracia de Dios. Otras personas se frustran, expresan una frustración terrible. Salomón acá está expresando algo de frustración y ya lo había dicho antes. Él ve que realmente no tiene sentido las cosas en la vida, no pasa lo que debería pasar. Y acá de alguna manera todavía hay un tono de frustración. Pero es algo momentáneo, porque Salomón, cuando escribe este libro, ya tiene su conclusión en mente. ¿Saben qué está haciendo acá Salomón? Está derribando y derribando y derribando. Es como si estuviéramos limpiando un terreno para entonces poder edificar algo. Él está derribando todas nuestras pretensiones para entonces llevarnos a confiar en Dios. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Y ahora por eso es que sigue, noten, verso 13, como sumando argumentos. Y ahora se va a concentrar en el tema de la sabiduría humana. Todo lo que sigue parece que está exaltando la sabiduría humana, porque dentro de todo es lo mejorcito que podemos echar manos debajo del sol. Sin embargo, vamos a notar que, por un lado, mientras exalta la sabiduría humana, cada vez que dice algo bueno la sabiduría humana, matiza diciendo, bueno, pero no es tan bueno como parece. Verso 13 dice: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande. Una pequeña ciudad, y va a contar una historia acá, como una anécdota, como si fuera una parábola. Pero dice que es algo que él vio, ¿sí? Posiblemente algo que realmente sucedió, pero es algo que vívidamente lo tiene en mente. Dice, vi algo así, dice, una pequeña ciudad, pocos hombres en esa ciudad, y viene contra ella un gran rey, y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. La palabra baluarte ahí en el original es la misma que la mala red para atrapar el pez. Y lo hace a propósito Salomón, para que no pensemos que empezó a hablar de otro asunto. Sigue hablando de lo mismo. Está ilustrando con otros ejemplos. Dice que este gran rey viene con un ejército y asedia la ciudad. En aquella época la forma de conquistar una ciudad era rodearla con ejércitos, no dejar que la gente salga, y al final se les acababa la comida dentro, se les acababa el agua y se morían. Entonces se rendían de esa manera. Así que este gran rey la asedia y pone baluartes, pone todo, la encierra como si fuera una caja, como una red, como si fuera un pájaro enjaulado. Así dice a propósito el profeta Ezequiel. Así dice que
el libro de Isaías, así dice que Ezequías, el rey Ezequías, quedó encerrado por Senaquerib, el rey asirio, y parecía un pájaro enjaulado con todo el asedio a la ciudad de Jerusalén. Y noten acá, dice que un hombre en esa ciudad que era pobre pero sabio, con su sabiduría libra a esa pequeña ciudad. Dice acá, verso 15, y se halla en ella, en aquella pequeña ciudad, un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría. ¡Wow! ¡Qué buena la sabiduría! ¡Qué útil que es la sabiduría! Es mucho mejor la sabiduría que la fuerza, va a decir Salomón. Sin embargo, dice acá, y nadie, dice en la Reina Valera, y nadie, verso 15 al final, se acordaba de aquel hombre pobre. La verdad es que el verbo para acordarse acá se debería traducir, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Después que ese hombre libró a la ciudad, a nadie le importó nada. Siguió el hombre siendo pobre, un completo NN, digamos. Una persona desconocida, a nadie le interesó. Ni nadie se acordó, nadie lo homenajeó, y al final todo el mundo se olvidó de la sabiduría de este hombre y lo que el hombre había hecho. La Biblia de las Américas correctamente traduce, noten, versos 15 y 16, dice así, en la Biblia de las Américas, pero en ella se hallaba un hombre pobre y sabio, y él con su sabiduría libró la ciudad. Sin embargo, nadie se acordó de aquel hombre pobre. Y yo me dije, dice Salomón, verso 16, mejor es la sabiduría que la fuerza, claramente, pero la sabiduría del pobre se desprecia. También distinto a nuestra Reina Valera, traduciendo el pero, que es una conjunción que implica un contraste. Acá lo traducen aunque, pero es pero, porque lo que está tratando de decirnos Salomón es eso, que la sabiduría no es siempre la salida, como no es la fuerza, como no es la inteligencia, como no es todo lo que venía diciendo antes. Este hombre pobre y sabio libera la ciudad, es mejor eso que la fuerza, lo demuestra lo que acaba de hacer este hombre, pero la sabiduría del pobre se desprecia y no se presta atención a sus palabras. Interesante, porque pregunto yo, ¿qué aporta a toda esta historia que el hombre sea pobre? ¿Qué importa si es pobre o no es pobre? Si el punto acá es que él quiere decir que el sabio es mejor que el fuerte. Aporta, porque aún entre líneas está diciendo, este hombre que es sabio es pobre. O sea, ni la sabiduría le alcanza para tener más dinero que un pobre. Lo había dicho antes en una de las ironías. Dice, ni aún de los sabios el pan, en el verso 11. No necesariamente por ser sabio vas a ser rico o te va a ir bien en la vida. Dice acá que aún un hombre sabio no va, por ser sabio va a conseguir pan. Y acá justo en esta ciudad, este hombre sabio es pobre. Interesante, muy interesante. En la Biblia hay historias relacionadas con esto. Hay una mujer que no sabemos el nombre, sabia, que libera la ciudad de Tecoa. Después búsquenlo en casa, 2 Samuel capítulo 20, versos 14 al 22. David se había propuesto ir a esa ciudad y derribarla, destruirla, porque pensó que en esa ciudad estaban escondiendo a un hombre que él buscaba, y sí la estaban escondiendo. Pero esta mujer salva a toda la ciudad, y ni sabemos su nombre, ni idea tenemos. Quizá él piensa en eso, porque es algo que sucedió a su papá. No sabemos. Esta historia prueba, como dice acá la conclusión de Salomón, que la sabiduría es mejor que la fuerza, pero aún así la sabiduría tiene sus limitaciones. Al final a nadie le importa. La gente no honra ni respeta la sabiduría. Estas historias, como muchas de la Biblia, no son acá para darnos una lección moral, para decir, bueno, la próxima vez vamos a reconocer a este sabio y nos ponemos las pilas. Y no es eso el objetivo de esta historia. No está para moralizar y ayudarnos a cambiar nuestra conducta, sino está para describir una realidad. Así es el ser humano cuando hace las cosas. Así es la vida debajo del sol. La sabiduría es muy útil, pero no es suficiente para ayudarnos a escapar de la frustración, de las frustraciones que hay debajo del sol. No nos alcanza. Con la sabiduría humana no le vamos a encontrar la vuelta a la vida.
Ya lo venía diciendo Salomón. Noten el capítulo 7, ya lo habíamos visto y hemos explicado esto. Capítulo 7, verso 16, que está dentro de la misma sección del libro, 7:16, dice: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y habíamos explicado acá que los verbos implican por tu propia fuerza. Ese es el punto. ¿Cómo la Biblia te va a decir que no seas justo? Sería una barbaridad. Dice el verso siguiente: no hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tiempo. Bueno es que tomes esto, verso 18, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Ese es el punto de Salomón. No te creas tan justo, ni trates por tu propia cuenta de ser el súper santo, no vas a lograrlo. Ni trates de ser un súper sabio, no te va a servir para nada, no vas a llegar tampoco. Teme a Dios, ese es el punto. Nosotros por nuestra cuenta no logramos, no podemos. Y cuando dijo esto, al final sigue hablando, lo va a expandir todo esto. Y todo el capítulo 7 expande por qué no podemos tratar de ser justos, porque no hay nadie justo. ¿Sí? No hay gente, no podemos ser justos, ya lo dice ahí. Ni una persona puede ser justa. Y después se expande este tema de la sabiduría, y tampoco, por más que lo lográramos, no vamos a lograr nada. Y parece que Salomón tiene una obsesión. Él era el hombre más sabio de la tierra. Y tiene una obsesión con esto. Y él sabe que se va a morir y sabe que la gente se va a olvidar de él. Y vive mencionándolo esto durante toda la carta acá de Eclesiastés. Es interesante, yo, como ya tantas veces les dije, me crié escuchando todos los razonamientos de un ateo durante toda mi vida. Y mi papá me decía: hijo, nosotros vivimos para llegar a ser un recuerdo. Siempre me decía eso. Y el punto acá es que nos recuerden, y que nos recuerden, y que nos recuerden. Esa es la razón de la vida. Claro, porque no, digamos, supuestamente para un ateo, después que te morís ya está, no hay más nada. Y el consuelo, porque el hombre tiende a buscar algo que lo trascienda de su vida, algo más importante que su propia vida. El consuelo para mi papá ateo, y sé que para varios ateos, es que bueno, al morir alguien me va a recordar, y entonces mi vida tuvo sentido, digamos. A alguien le va a servir mi vida. Va a seguir por las generaciones. Bueno, la Biblia dice que no. Y Salomón acá obsesivamente dice no, se van a olvidar. Se van a olvidar de todo. Noten ustedes, capítulo 2, verso 16 de Eclesiastés, 2:16. Porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre. Pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Lo mismo. Capítulo 4, verso 13. Acá un poquito más largo, pero interesante. Noten, capítulo 4, verso 13 hasta el 16. Dice: mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Porque de la cárcel salió el muchacho pobre y sabio para reinar, aunque en su reino nació pobre. Y vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel rey, que ya es necio y viejo, no quiere escuchar más consejo. Y ahora se da cuenta, el muchacho ya es el futuro rey, pero era pobre pero sabio. Dice el verso 16: no tenía fin la muchedumbre del pueblo que lo seguía, a este muchacho sabio. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Así es la vida. Así es la vida. Y por último, capítulo 9, verso 5, cerca de donde estamos considerando, dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es un tema para Salomón. Él sabe, este hombre pero fue un gran rey, Salomón, y está en la Biblia y nos acordamos de él porque está aquí en la Biblia. Pero pronto, y tristemente en la Biblia también está que lo sucedió un hijo necio, y pronto todo lo que hizo él quedó, en muy pocos años, quedó todo en la nada, arruinado para siempre. Después de que su hijo fue tan necio que se dividió la nación de Israel, nunca más se volvió a unir, nunca más se volvió a juntar. Bueno, por eso Salomón está hablando de esto, ¿sí? La vida es imprevisible y nosotros, ninguno de nuestros recursos nos alcanzan para manejar eso. En segundo lugar,
Estamos viendo acá la sabiduría es mejor que la fuerza militar, pero aún así su valor es muy limitado. No va a servir para mucho, no va a trascender demasiado lo que se haga con esa sabiduría. Y por último, Salomón también reflexiona acá, versos 17 y 18, la sabiduría es mejor que el poder político, pero otra vez su valor es limitado. Verso 17, las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor, ahí es la palabra de un gobernante, entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Impresionante otra vez, Salomón piensa. Y si un hombre sabio es mucho mejor que un gobernante necio que grita y grita y grita, y el hombre sabio habla tranquilo, suave, y esas palabras que dice con suavidad son más valiosas que la del otro que grita todo el tiempo. Y dice aún que también la sabiduría es mucho más valiosa que las armas de guerra. Sin embargo, un pecador, uno solo, destruye mucho bien. Todo lo que hiciste toda tu vida de sabiduría, de esfuerzo y de sacrificio, planeando con cuidado, viene un necio, un pecador, y lo arruina todo. Y otra vez pienso en una persona que no tiene en cuenta a Dios en la vida, que vive debajo del sol como si Dios no existiera, y se cree que todo lo que está haciendo, eso vale la pena vivir la vida para hacer todo eso que está haciendo. Y la realidad es que el día que él se vaya y venga otro, así en un año puede todo lo que hizo quedar en la nada. Completamente, todo el sacrificio de una vida arruinado completamente. Dice un comentarista, a veces los planes brillantes de un líder, seguidos fielmente por muchos, han sido reducidos a nada por la estúpida incompetencia de un solo hombre. Correcto. Y así también la Biblia nos muestra. Acán, aquel hombre que cuando fueron a conquistar Jericó, tomó una alfombra, no sé, un tapiz y un poco de oro, y hizo que toda una nación fracasara. Y el hijo de Salomón, quizás el ejemplo más grande, Roboam, que todo lo que hizo su padre, así, en un instante, lo dilapidó todo completamente. Me encanta cómo hace Salomón todo esto. Parece que está exaltando la sabiduría, pero en realidad de una manera muy como disimulada está diciendo no sirve para nada. Sirve en un sentido. Sirve más que la fuerza, sirve más que el poder político. Sirve de acá, digamos, de lo que hay para escoger debajo del sol, es quizá lo más valioso, pero no sirve para nada. En el sentido de con la sabiduría humana no le encontramos la vuelta a la vida, no encontramos el secreto de esta vida, no entendemos para qué vivimos y no podemos manejar los imprevistos de la vida. Nos van a pasar por encima igual. Las calamidades, las cosas tristes, no nos va a servir para mucho. Y acá deja aparentemente con la sensación un poco amarga y negativa, pero va a partir del capítulo 10, 11 y 12, con digamos, terreno aplanado y liso, va a empezar a edificar sobre eso. Y nos va a llevar lentamente a la conclusión del capítulo 12, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Sí? Hasta acá es como que, comenzando el capítulo 7, todo el 8 y todo el 9, destruyó nuestra autosuficiencia. Somos unos tontos. No somos santos, no lo vamos a hacer nunca, ni somos sabios, nunca lo vamos a hacer. No vamos a poder. Entonces busquemos a Dios, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. ¿Sí? Por eso me pareció asombroso la conexión cuando Jesús dice, porque hoy es el día del niño, ¿no? Que si no os volvéis y hacéis como niños no podéis ver el reino de los cielos o entrar al reino de Dios. Porque eso de alguna manera, en otras palabras, lo que está diciendo Salomón acá. Y eso se trata, que nosotros en algún punto nos demos cuenta que sin Dios no podemos, sin papá no podemos. Y eso es hacernos como niños. ¿Sí? Me gustaría terminar con un tono positivo, por supuesto. Esto es como una obra de demolición, ya está. Salomón ya nos va a ir guiando ahora, en sucesivos domingos veremos cómo sobre esto él empieza a edificar el sentido de la vida. Pero vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11. Porque la gran pregunta, bueno, ya entendí, no me sirve mi sabiduría, no me sirve la fuerza, no me sirve el ingenio, nada, van a pasar cosas que no puedo manejar. ¿Qué hago entonces? Bueno, podríamos usar las palabras de Jesús para contestar eso. Y lo que Jesús dice es, vayamos a Él, busquémoslo a Él.
desesperadamente. Dependamos de Dios para que Él nos ayude a manejar nuestra vida. Y acá lo dice de una manera hermosa. Jesucristo, capítulo 11 de Mateo, verso 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto son palabras preciosas. Jesucristo está invitando a las personas a seguirle a Él, a servirle a Él, como la respuesta justamente a las angustias, las frustraciones de la vida. Noten, la invitación es universal, dice, venid a mí todos los que quieran venir, todos los que están trabajados y cargados. Es interesante los verbos, los que estáis trabajados y cargados, están en tiempo presente. En el griego el tiempo presente es algo diferente a nuestro tiempo presente, habla de una acción continua, algo que se hace permanentemente, como un hábito, constantemente. Acá está hablando de personas que están constantemente trabajadas y cargadas, que están soportando una aflicción. La palabra trabajado tiene que ver con alguien que está fatigado. No se refiere a un trabajador. Estar trabajado es estar fatigado, estar agotado. Como dice Salomón, tantas veces, una persona que se afana, como que la idea es una persona que como que hace horas extras, digamos, pensando que con ese afán va por fin a ponerse, digamos, a la delantera, por decir, pero no llega nunca. Y la palabra cargado es, otra vez, da la idea, es como un complemento ambas. Da más la idea de una persona que está soportando, no tanto que está como moviéndose como loco, sino alguien como que está soportando un peso, una carga continua, algo que te está aplastando y no lo aguantas más. Un verbo implica trabajo duro, el otro, cargado, resistencia. Uno se refiere a la búsqueda de la verdad y cansancio de una conciencia que está turbada. Tiene más que ver esto de trabajado, de estar afanado, de tener afán, de la ansiedad que tenemos, con la cual vivimos permanentemente, precisamente porque no le encontramos la vuelta a la vida. El otro se refiere a una pesada carga de las observancias religiosas. Jesús está hablando a gente religiosa acá, que está buscando una salida a todo esto en la religión y trata de cumplir todo lo que la religión le dice y está cargado con cada vez con más cosas y no resuelve nada. Y Jesús en otra oportunidad desafía a los líderes religiosos, los reta diciéndole, ustedes se están poniendo pesadas cargas sobre la gente con todo lo que les hacen hacer y ustedes no son capaces de llevar ni una. Ustedes tienen a la gente pobrecita, les hacen hacer las 1001 y la verdad la gente no resuelve nada. Que tenés que ir caminando al Luján, que tenés que hacer esto, que tenés que hacer lo otro, y haces de todo y no resuelve nada. Y maravilloso Jesús como se dirige a la gente, dice, venid a mí. Todas las personas que no le encuentran la vuelta a la vida, que están ya cansadas de probar una y otra cosa y solo tienen frustración. Porque es frustrante, y esa frustración la vemos en Eclesiastés. Es frustrante. Sin Dios no se puede. Es en vano, es como una ardillita esa que corren y corren y corren y siempre están en el mismo lugar. Acá no dice cargados con qué ni trabajados de qué, pero se sobreentiende que es de la vida, con las cosas de la vida, las cargas de esta vida, los afanes de este mundo. Y dice acá, hay una palabra preciosa, dice, yo os haré descansar. La palabra descansar ahí no significa que no van a hacer más nada, que ya no hay nada, ya está, no van a trabajar más, ya no hay nada que hacer, puedes dormir una siesta el resto de tu vida. La palabra descansar es la que se usa cuando un campo se rotan los cultivos y se lo hace descansar de uno para poner otro, de manera que la tierra se vigorice para no agotarla, digamos así. Lo que está acá diciendo el Señor, que cuando nosotros vamos a Él nos da nuevas fuerzas para seguir atendiendo las cosas de la vida revigorizarnos, digamos así. Darnos fortaleza para seguir atendiendo lo que tenemos que atender. No que si vamos a Jesús ya está, no tenemos que hacer más nada. Nos cruzamos de brazos y descansamos por lo que nos toque seguir viviendo, ¿no? Y es interesante, en el original también está enfático yo.
Parece raro porque el Señor por lo general no se habla de sí mismo. De hecho, ese es el único versículo en toda la Biblia donde sabemos que Jesús habla de sí mismo. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Nunca Jesús habló de sí mismo. Nunca mencionó algo de su característica. Acá dice, aprended de mí. Fíjense en mí, yo soy manso y humilde. Y acá también enfatiza, yo os haré descansar. Raro, porque en el versículo anterior decía, habla del Padre. Y del Padre y del Padre. Podría haber dicho, mi Padre les hará descansar. ¿Por qué enfatiza yo les haré descansar? Porque la invitación de acá es muy particular. La invitación que está haciendo acá Jesús, si ustedes lo vemos bien, es para servirle. Es para seguirle y para ser sus discípulos. Por eso dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso de llevar un yugo, los que conocen cosas de campo saben lo que es un yugo. Cuando uno pone una yunta de animales, le necesita, sí o sí, para que los animales vayan juntos, necesita poner sobre su cuello, necesita poner una madera, algo que los una, eso es un yugo. Y lo que Jesús está acá diciendo, venid a mí y llevad mi yugo, ponete el yugo, y está hablando de servicio, de trabajar para el Señor. Y también está hablando, yo creo, de compañía, porque uno pone un yugo a un animal para que vaya junto con otro. Y cuando me dice Jesús, vení a mí y ponete mi yugo, me está implicando que Él va a venir al lado mío. Maravilloso. Y para que yo no crea o no me confunda con más carga todavía, otra carga más, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Maravilloso. Cuando nosotros los seres humanos nos damos cuenta que solos no podemos y aceptamos la invitación de Jesús de servirle a Él, de ponernos bajo su autoridad y vivir para Él, en definitiva, de descansar en Él y depender en Él, ya las cargas de la vida son fáciles de llevar, son ligeras, porque el Señor está con nosotros. ¿No es maravilloso eso? Sí, claro que sí. Sí. Y esa forma, la verdad acá no lo explica en detalle, pero la manera de venir a Jesús y ponernos bajo su autoridad es por medio del arrepentimiento, es pidiéndole a Dios perdón por nuestro pecado, es diciéndole, Señor, he pecado contra ti, desde que nací he pecado, he nacido ya pecador, como un rebelde. Te ruego que me perdones, Señor, por favor. Y es abrazar a Dios realmente como reconociendo que Él es el único que nos puede perdonar, en base a lo que hizo Cristo en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Y es rogar a Dios el perdón en base a lo que Él hizo por nosotros. Es confiar en Él y, otra vez, como completos fracasos que somos. Es decir, Señor, yo no he podido adelantar ni un centímetro con todo mi esfuerzo. Yo no me puedo salvar a mí mismo, yo no me puedo limpiar el corazón, yo no puedo hacer nada que me acerque a ti, que me recomiende delante tuyo. Yo no puedo hacer nada para obtener tu favor, para que me aceptes. Pero le ruego, por favor, que me aceptes por lo que hizo Cristo. Confiando en lo que hizo Cristo. Que me aceptes porque Él murió por mí. Y por eso vino a morir Cristo, justamente. Porque nosotros no podemos hacer nada. Para Él ser el sustituto, el que ocupa mi lugar y en lugar mío, Él paga lo que yo no podía pagar y Él me da lo que yo no puedo tener, que es esa justicia perfecta que Dios me exige. Así que eso es ir a Cristo. Es, por sobre todas las cosas, sacarnos de encima el peso de la culpa, porque somos culpables delante de Dios. Porque permanentemente violamos lo que Dios ha establecido. Y es, otra vez, ir a Cristo para que Él entonces tome esa carga, porque Él pagó por nuestros pecados. Y rogarle con humildad, con urgencia, rogarle que Él nos perdone y rogarle que Él sea entonces nuestro Salvador. Por eso se le llama Salvador. Jesús significa Salvador. Y Él vino a salvarnos de nuestro pecado, que en definitiva es salvarnos de la frustración de esta vida, porque esta vida es como es y es frustrante porque estamos separados de Dios. Y estamos separados de Dios porque Dios es santo y nosotros somos pecadores. Hasta que no quitamos el pecado del medio, Dios no nos puede ayudar como quisiéramos que nos ayude. Señor, te pedimos por favor que hables a nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor. Somos necios en el sentido de creer que podemos arreglarnos sin ti, que la religión, que la iglesia, la Biblia y todas estas cosas son para la gente débil,
pero creemos de una manera ignorante o tonta o orgullosa también, que nosotros podemos solos. Y así nos ha ido, Señor, y así nos va. Y por eso te rogamos, Dios, que nos hables al corazón con esto que hemos considerado y podamos por fin rendirnos ante ti, ante la evidencia, porque es evidente, Señor, que sin ti no podemos, que la vida sin ti es una cuesta demasiado empinada para nosotros subirla, que es frustrante, Señor, y que aún creyéndonos lo que nos creemos, a la vuelta de la esquina está un accidente, una situación inesperada, que nos derrumba absolutamente todo lo que hemos querido construir con tanta esfuerzo y paciencia, Señor. Por eso rogamos que por favor a cada uno de los que estamos aquí tú nos hables, nos ilumines para entender que necesitamos el perdón que nos ofrece Jesús, que Él ha comprado en la cruz, muriendo por nuestros pecados, y que aceptemos esta invitación. Tú dices en la Biblia, el que a mí viene yo no lo he hecho fuera. Que por favor, Señor, cada uno de los que está aquí, independientemente de cómo se ve a sí mismo, que se dé cuenta que tú le estás esperando con los brazos abiertos para perdonarle, en tanto se arrepienta de todo corazón y clame a ti con fe y como un niño, Señor, reconociendo que sin ti no puede. Ayúdanos, por favor, te rogamos, en el nombre de Jesús. Amén.